Soy el fotógrafo Rodrigo Pericier. En esta oportunidad me voy a referir a una cámara que yo sé que muchos de ustedes sueñan con ella. Me refiero a la cámara Sony Alpha 7 III. Como la mayoría debe saber, esta cámara es una mirrorless, es decir, no tiene espejo como la reflex. Tiene un sensor de 24 megapíxeles, lo que permite que no necesite de un filtro de paso bajo. El filtro de paso bajo era útil para evitar el efecto moiré que se produce con algunas prendas de ropa, pero al tener una mejor resolución o una mayor resolución, no lo requiere. Y es una gran ventaja porque ese filtro hace que las imágenes, que las fotografías, pierdan nitidez. Con respecto a la sensibilidad de esta cámara, les puedo comentar que tiene un ISO bastante amplio, desde 100 ampliable hasta 204.800. Por supuesto que no es aconsejable subir demasiado el ISO porque yo he probado esta cámara y he comprobado que a ISO 6400 ya genera mucho ruido, como pueden ver en esta fotografía que tomé probando esta cámara. Quería saber hasta dónde le podía subir el ISO teniendo un ruido aceptable. Ustedes saben que esto del ISO es un poco subjetivo, pero yo les diría que hasta un ISO 3200 es aceptable. Hay ruido, pero se puede tolerar. Pero ya desde ISO 6400 para arriba, ya el ruido es muy notorio, como pueden ver en estas fotografías donde fui subiendo el ISO para poder demostrar que realmente ya se hace muy notorio, con sensibilidades más altas. Esta cámara tiene un sensor retroiluminado, lo que quiere decir que los circuitos van por detrás. Al no ir por delante como era lo habitual, el sensor recibe más luz, entonces no hace falta subir tanto el ISO y las imágenes nos quedan con menos ruido. Esta cámara tiene una pantalla abatible, pero no en todas las posiciones, sino que hacia arriba y hacia abajo. Lo que permite, por supuesto, si la pantalla se inclina hacia arriba, podemos tomar fotografías con la cámara, por ejemplo, al nivel del piso. Y si la pantalla se inclina hacia abajo, podemos tomar fotografías levantándola con nuestros brazos por sobre nuestra cabeza. Y eso muchas veces da ventajas, sobre todo cuando estamos fotografiando en espacios donde hay mucha gente cerca o muchos fotógrafos, cubriendo una noticia, una nota o en matrimonios o en bodas, como dicen en otros países. Entonces son ventajas que tiene esta cámara. Otra ventaja de esta cámara es que tiene ranuras para dos tarjetas SD. Eso es muy práctico porque no es que las tarjetas fallen todo el tiempo, pero cuando llegan a fallar es una salvación tener esa segunda tarjeta con todo el material que hemos fotografiado guardado ahí. A mí me ha pasado en 2 eventos que la segunda tarjeta me ha salvado porque la primera se descompuso. Entonces, si vamos a trabajar con esta cámara, conviene tener ese respaldo. Porque si son fotos familiares, sí, es una lástima perder las fotografías, pero no hay una responsabilidad frente a un cliente que tiene que recibir esas fotos. Entonces, como les digo, esta posibilidad de fotografiar guardando las fotografías en 2 tarjetas es muy práctica, es muy conveniente. Esta cámara está sellada al polvo y a la humedad, aunque hay quienes dicen que el sellado que tiene no es perfecto. Yo eso no lo he podido comprobar, pero les hago este comentario para que lo sepan. Lo otro que les puedo comentar, que también es importante, es sobre el video que realiza esta cámara. Graba a 4K, lo cual es muy conveniente porque da una resolución bastante buena. Y ya que estamos hablando del video, es importante también que les comente que estabiliza el movimiento, o la trepidación, mejor dicho, con 5 ejes. Eso permite que las imágenes queden bastante estables. Evitamos ese movimiento molesto, ¿cierto?,
de cuando estamos grabando con la cámara en la mano. Y en el caso de la fotografía, nos permite también disparar con tiempos un poco más largos al utilizar esta estabilización. Las mirrorless, por tener un visor electrónico, nos permiten tomar mucho menos fotografías que las reflex. Pero en el caso de esta Sony Alpha 7 III, nos da entre 600 a 700 disparos por batería, lo cual es una buena cantidad de fotos que podemos tomar con una sola batería. Estas fotos las tomó mi amigo fotógrafo Miguel Candia con esta cámara que les estoy mostrando, porque él me la prestó. La pude probar, aunque yo anteriormente ya había probado este modelo. Pero me interesa que sea el propio Miguel que nos comente un poco sobre esta cámara, ya que él la ha utilizado en diferentes situaciones, en diferentes eventos. Lo tengo ahora en contacto aquí por WhatsApp, así que aprovecharemos de hacerle unas pocas preguntas, que responderá en forma puntual para que tengan la experiencia o reciban la experiencia de alguien que ha usado esta cámara a fondo. Miguel, por favor, dinos, ¿qué te parece el autofoco de esta cámara? Lo principal de Sony, lo mejor que tiene es su autofocus. Es una herramienta que te ayuda mucho, que no andáis tan preocupados de, oh, estará a foco la foto o no. Yo creo que es lo principal que puedo destacar de la cámara. El autofocus de la cámara es increíble. Ya no me ando preocupando el foco, me ando preocupando de componer, de buscar otras cosas, de buscar detalles en la foto, que es lo que uno como fotógrafo tiene que andar pendiente. Y es una herramienta que te ayuda finalmente. Yo creo que ese es un aporte más que nada. Es una herramienta que te está ayudando y sobre todo para tipo de pegas que son mucho más rápido. En eventos también es súper rápida la cámara, ¿no? También condiciones de luz muy bajas, la cámara funciona perfecto. Ok, ¿y qué piensas sobre el visor electrónico de la cámara? Tanto el visor como la pantalla son agradables. O sea, por ejemplo, yo había trabajado con cámaras con visor electrónico y eran insoportables. Yo era súper mañoso, no las aceptaba, no me gustaban, las encontraba incómodas. Pero acá no, la transición entre pasar de visor óptico a un visor electrónico no lo sentí, incluso ya ahora súper acostumbrado a eso. El visor me entrega muy buena información, la pantalla también. La pantalla, a pesar de que no es abatible al 100%, ¿cachai? Tiene posiciones hacia arriba y hacia abajo, es cómoda. Cuando uno hace tomas desde arriba, la gira ahí hacia abajo y funciona perfecto. ¿Y el enfoque táctil cómo es? Es fantástico. Ya no tengo que estar, o sea, puedo levantar tranquilamente la cámara o yo la puedo bajar y puedo pinchar la pantalla y hacer foco. En situaciones en que a tomas generales y el personaje está muy pequeñito en el fondo, le hago el punto de enfoque y me enfoca perfecto el personaje. Ok, interesante. Pero me imagino que algunas desventajas le habrás encontrado porque no hay cámaras perfectas. El conector Zapata Flash. Los pines, a mí no me gusta mucho. Me desagrada completamente y ya tuve la mala experiencia que, por ejemplo, con el transmisor Godox para disparar los flash, lo rompí. Entonces un día estaba haciendo una pega, lo enchufé y no me conectaba, pues entonces no entendía cuál era el problema. Una de las esquinas se había roto y claro, y dos patas no estaban haciendo contacto. Lo arreglé, lo pegué, pero no funcionó, no me estaba no me estaba sincronizando bien con la cámara. Ese es el principal inconveniente de Sony. Muchas gracias, Miguel. Yo creo que es importante haber escuchado la opinión puntual de mi amigo Miguel Candia, porque como les digo, ha usado esta cámara en diferentes eventos y eso da mucha experiencia con un equipo. Esta cámara tiene un joystick que es muy práctico para poder avanzar con rapidez los puntos de enfoque. Eso sirve mucho cuando estamos fotografiando con poco tiempo. Como último comentario les diré que esta Sony Alpha 7 III puede tomar hasta 10 fotos por segundo en ráfaga, lo cual es una buena cantidad. Aunque yo no suelo disparar en ráfaga, solamente tomo en ráfaga porque me lo piden así cuando fotografío maratones. Y uso la ráfaga lenta, ¿ok? En esos casos. Pero la ráfaga rápida no tiendo a usarla. Pero es bueno que una cámara tenga la posibilidad de darnos una buena cantidad de fotos en sus ráfagas porque a veces hace falta. Algunos
la usan muy seguido, otros, como yo, no la usamos prácticamente nunca. Pero eso también es un tema subjetivo, ¿ok? Espero que este video les haya aclarado sus dudas, si es que las tenían, o hayan conocido un poco más a fondo esta increíble cámara Sony Alpha 7 III. En otro video espero poder hablarles de la Sony Alpha 7 IV. Miguel también la tiene, así que esperemos que nos comparta su experiencia para poder hablar sobre ese modelo que también parece ser increíble. Hasta luego, amigos míos, que estén muy bien. Si no se han suscrito a mi canal, les sugiero que lo hagan porque siempre estoy subiendo contenido que les puede ser de mucha utilidad. Hasta luego.